Evangelio de San Mateo. Capítulo 24. La destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo: ¿Ven todo eso? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo ocurrirá todo eso? ¿Qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia? Jesús les contestó: No se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan: Yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto. Entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, la abominación de la desolación instalada en el templo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si estás en la azotea de tu casa, no te demores ni bajes a buscar tus cosas. Si te hallas en el campo, no vuelvas a buscar tu manto. Pobres de las que aquellos días estén embarazadas o criando, rueguen para que no les toque huir en invierno o en día sábado, porque será una prueba tan enorme como no ha habido igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la volverá a haber. Y si ese tiempo no fuera acortado, nadie saldría con vida, pero Dios lo acortará en consideración a sus elegidos. Entonces, si alguien les dice: Miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean, porque se presentarán falsos Mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren, que yo se lo he advertido de antemano. Por tanto, si alguien les dice: Está en el desierto, no vayan. Si dicen: Está en tal lugar retirado, no lo crean, pues así como refulge el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, donde hay un cadáver, allí se juntan los buitres. Palabra del Señor. Los discípulos de Jesucristo le preguntaron cuáles serían las señales que precederían el final de la historia. Jesús les respondió utilizando un lenguaje propio del género apocalíptico, que utiliza señales para anunciar grandes acontecimientos.
por un lado, Jesús se refirió al futuro inmediato al profetizar la destrucción del templo de Jerusalén. Posteriormente hizo referencia a lo que denominó el final de los tiempos. La destrucción del templo de Jerusalén, profetizada por Jesús, ocurriría el año 70 después de Cristo. El emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que hacía 4 años sacudía toda Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. Este hecho histórico ocasionó la diáspora, es decir, la dispersión del pueblo judío. Asimismo, el Señor Jesucristo revela una señal profetizada por el profeta Daniel, que sería el signo para que el pueblo judío abandone Judea. Esta señal es denominada por el profeta Daniel la abominación de la desolación, que sería instalada en el lugar santo. La mayoría de los intérpretes bíblicos afirman que el Señor Jesucristo se refirió a la colocación de algún emblema idolátrico, como ser los estandartes romanos en el templo de Jerusalén. Esto traería consigo la ruina definitiva del templo, de Judea y de todo el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo también anuncia un periodo de guerras, terremotos, hambre y la aparición de falsos mesías y falsos profetas. Todo ello traería consigo un tiempo de persecuciones, encarcelamientos, traiciones, odios, violencias, juicios en los tribunales y muertes por su nombre. Las palabras de Jesucristo se cumplieron porque sus discípulos y sus seguidores fueron víctimas de las persecuciones judías que comenzaron en Jerusalén apenas 3 años después de la muerte de Cristo y continuaron con las grandes persecuciones de los cristianos promovidas por los emperadores romanos desde Nerón hasta Diocleciano. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo infunde valor a sus discípulos al decirles que la firmeza en la fe les salvará el alma. La venida del Hijo del Hombre. Después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con el poder divino y la plenitud de la gloria. Enviará a sus ángeles que tocarán las trompetas y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del mundo. Aprendan esta lección de la higuera. Cuando están ya tiernas sus ramas y empiezan a brotar las hojas,
Ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca, a las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aun el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo anuncia que los diferentes signos en el cielo y en la tierra precederán su parusía, es decir, su retorno glorioso al final de los tiempos, para proceder al juicio final de todos los seres humanos, vivos y muertos. La parusía representa el desenlace de la historia universal y de la palabra revelada, es decir, la consumación de la historia de Cristo y del universo, en la que Dios se revelará finalmente en toda su majestad. En la parusía, Jesús vuelve y simultáneamente todos nosotros llegamos a Él. Estén alerta. Por eso, estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia y es Él quien les reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado será este servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. No será así con el servidor malo que piensa, mi Señor se ha retrasado, y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá en el día que no lo espera y a la hora que menos piensa, le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. El Señor Jesucristo revela que el día de su parusía solo lo sabe el Padre. Por ello nos manda estar alerta, vigilantes, sabiendo que la vida en este mundo se nos ha dado para prepararnos para la otra vida. Vida diferente, superior, plena, y prepararnos para esa vida implica prepararnos para nuestra muerte terrenal, con la esperanza en que la gracia salvífica
de Cristo nos otorgará la salvación. La Iglesia nos enseña que la oración, los sacramentos y la práctica de la caridad nos acerca a la gracia salvífica. Mensaje: querido hermano, querida hermana, nuestro Señor Jesucristo nos invita a permanecer alerta, demostrando la fidelidad a su Evangelio y permanecer en la gracia, mediante la oración, los sacramentos y la caridad. Que el Señor te bendiga.